Bien, vamos a dar lectura. Acompáñenme con su vista, por favor. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. La escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En las semanas pasadas hemos hablado un poco acerca de las diferentes batallas a las que se enfrentó el pueblo de Israel. Nuevamente, si usted puede recordar, una de las primeras o la primera batalla que vimos fue la batalla contra los amalecitas. La segunda batalla que vimos fue la batalla contra... Esa fue la de la semana pasada, ¿no? Ah, sí, es cierto, perdón. A mí se me cruzaron los cables hoy. Los filisteos. Y precisamente como una continuidad en esta tercera palabra, vimos la guerra contra los moabitas. Existen todavía un número importante de batallas de pueblos que dieron guerra a Israel, pero bien, hoy basta de batallas. Aunque hemos de decir que seguimos librando batallas, ¿no es así? Y hoy tenemos luchas y luchas importantes. Hoy seguimos luchando contra nuestra carne y seguimos luchando en contra del pecado. Y aunque en un tema diferente, creo que la escritura se armoniza perfectamente de principio a fin, siendo el principal personaje Cristo Jesús. Bien conocemos este versículo, tal vez la mayoría, Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esta es la esencia del Evangelio, Cristo murió por nosotros. La Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 1 en adelante, que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Si tomamos esto en cuenta, la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 9, nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La pregunta es: ¿cuál ira? El día de hoy vamos a recordar algunos términos, pero vamos a entrar en la profundidad de algunos, porque como cristianos es importante no solo saber cómo enfrentar batallas, sino también es conocer la esencia del Evangelio y cómo Cristo manifiesta su gloria por medio de su muerte y de su resurrección en cada uno de nosotros. Esto nos lleva a que el cristiano atraviese ciertos procesos, y estos procesos son a los cuales nosotros vamos a referirnos esta mañana. La pregunta fue: ¿a cuál ira? La respuesta es la ira de Dios. La ira de Dios. Y tal vez pueda surgir la pregunta: ¿cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, pueda manifestar su ira? Y su ira la manifiesta en relación al hombre pecador.
en donde aquel que vive alejado de Cristo tiene un lugar en la condenación. Pero bien la Escritura dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Él muestra su misericordia y su amor aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No así también debemos decir nos da o nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha resucitado. Así que hoy vamos a ir a analizar algunos conceptos muy específicos en relación al proceso de la vida del cristiano rumbo a la glorificación. El término se oye muy padre, ¿verdad? Sí, muy bonito. Y debemos entender que algún día llegaremos a esto. Llegaremos a la glorificación. ¿Qué significa esto? Tal vez no todos lo tenemos presente. Vamos a comenzar con el primer término que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. La Escritura nos dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la justificación de Dios viene por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra justificado quiere decir declarar justo o declarar inocente. Declarar justo o declarar inocente. Si bien hemos dicho que la ira de Dios está sobre el pecador, en esa medida, por su amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo, dice la Escritura, en este también conocido versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree por la fe tenga vida eterna, tenga acceso a la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a tener acceso? Por medio de Cristo. Así que esa justificación provoca que ahora el Señor tenga paz con cada uno de nosotros y haya quitado toda esa ira que había a razón del pecado que había en nuestras vidas. Usted puede recordar a Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando prácticamente hace un clamor, un estruendo en aquel lugar, prácticamente sin fuerzas, y le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la verdad es que fue el único momento en que vemos, según la Escritura, que hay una separación a causa del pecado. Pero inmediatamente, a través de su sacrificio, viene una reconciliación. Y este es el siguiente concepto. Romanos capítulo 5. Versículos 9 y 10. La Escritura dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué gran bendición tenemos.
Primeramente el hecho de saber que aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, Dios ha extendido su misericordia para con nosotros. No solamente nos haya justificado, sino ahora nos haya reconciliado con el Padre, de modo que encontremos paz para con Él. Y cuán hermosa es la paz de Dios para con nosotros. Hoy en un mundo que vive desesperado, que vive angustiado, tal vez en medio de las aflicciones que posiblemente podamos tener en esta vida, porque no podremos estar sin aflicción. Hay una paz, dice la Escritura, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y esa paz va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esa paz de Dios. Aún en momentos tan complicados. Rápidamente se lo comento. He contado mi testimonio en algunas ocasiones. Y solamente quiero mencionar un poquito de un suceso que vivimos como familia. Y es que estando trabajando en lo secular, desempeñando una actividad gerencial administrativa, prácticamente veíamos que las cosas estaban llevando un buen rumbo. Estábamos viviendo cómodamente. Sin embargo, llegó el día, para resumir la historia, llegó el día donde me llaman a la oficina y prácticamente me dicen que mi tiempo en la empresa había terminado. Eso fue un shock total para mí. Y la verdad es que traté de buscar alguna justificación y no me dieron una razón. Usted sabe que, déjeme le comento entre paréntesis, que siendo esta una empresa en donde había departamentos administrativos y departamentos de planta, usted sabe que la gente de planta y la gente de administración regularmente no se llevan bien y siempre miren echando tierrita uno al otro. Por ahí fue la historia más o menos, ¿verdad? Donde nosotros empezamos como administración a incomodar situaciones de planta. Bien, llegó, para resumir la historia, llegó el llamado y entramos en esa situación de incertidumbre. Sin embargo, lo que quiero comentar es que aún en medio del caos y la tormenta que surgía en el momento, a razón de pensar, porque uno como responsable del hogar tiene que pensar en la manutención del hogar, los gastos de escuela, mensualidades, etcétera, un sinfín de cosas. En medio de todo caos se acerca uno de mis compañeros y me dice: no te entiendo. Y yo le dije: no entiendes, no entiendes ¿qué es lo que no entiendes? Me dice: no entiendo cómo estás así de tranquilo. Y aunque bien yo por dentro pues tenía una incertidumbre muy alta, comencé a reflexionar sobre lo que aquel hombre veía en mí. Y la verdad es que la única conclusión a la que puedo llegar es lo que la palabra nos muestra, en donde dice que hay una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, su paz es un alivio a nuestros corazones. Y es por eso que he preguntado: ¿cuántos han experimentado esta paz? ¿Cuántos no se han encontrado en situaciones realmente graves, situaciones realmente de aflicción? Pero aquellos que hemos aprendido a confiar y a depender en Dios, también hemos aprendido a dejar y a soltar nuestras cargas en Él. Y precisamente esa paz es parte de esa reconciliación que ahora tenemos
para con Él. Y esta reconciliación es por la muerte de su Hijo. Así que si bien hemos dicho, hemos sido ya justificados por la fe, ahora hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo Jesucristo. El tercer concepto es el siguiente. La Escritura dice que somos regenerados. Tito capítulo 3, lo voy a llevar a algunas citas que son importantes. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. La Escritura dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra regeneración quiere decir nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Estos procesos ocurren al instante. Una vez que recibimos la justificación, recibimos la reconciliación. Juntamente con la reconciliación comienza el proceso de regeneración en cada uno de nosotros. La regeneración es un nuevo nacimiento. ¿Ustedes recuerdan la historia de un hombre llamado Nicodemo? Juan capítulo 3. En donde aquel hombre, maestro, sabio, conocedor de la ley, se acerca a Cristo Jesús. Donde Cristo le dice, para alcanzar el reino es necesario nacer de nuevo. Aquel hombre no lo podía concebir, decía, ¿acaso necesito entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Un nuevo nacimiento. Esta es la simbología. Pero la verdad es que nosotros no nacemos nuevamente de manera física, sino ahora nosotros nacemos en el Espíritu. Y esta regeneración viene a nosotros por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que hace un momento atrás señalé, la esencia del Evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Porque si no hubiese resurrección, tampoco nosotros fuésemos resucitados. Y si no llegamos o no llegásemos a una resurrección, jamás llegaríamos a una etapa de glorificación, que será el último término al cual llegaremos esta mañana. Por lo tanto, también hemos de decir, según la Escritura en 2 Corintios 5:17, un versículo que la mayoría de nosotros conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ahí hay un nuevo nacimiento, una regeneración, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hay una regeneración, insisto, un nuevo nacimiento. ¿Y de qué manera se manifiesta esa regeneración? La Escritura nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice la Escritura? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El término arras en este pasaje significa garantía. Garantía. Es decir, como resultado, dijimos, de ser regenerados, ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Y esa garantía permanece o permanecerá hasta el final de nuestros días. Es una garantía.
Además de esto, hemos de decir que no solamente somos sellados, sino también somos adoptados. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Un libro antes. Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando dice la Escritura, cuando antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Cuando antes no éramos hijos, ahora somos hijos por medio de la adopción. La Escritura nos habla de una palabra muy particular en este versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Usted recuerda acerca del término redimir? ¿Cuándo escuchamos este término? Este término lo escuchamos la semana pasada. ¿Usted recuerda la historia de una mujer llamada Ruth? ¿Ya va recordando? La única manera de que esta mujer perteneciera nuevamente al linaje era a través de ser redimida, es decir, de ser rescatada, Y a la verdad hemos de decir que usted y yo hemos sido rescatados de la maldición, de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido redimidos. Y a través de esa redención, ahora nosotros somos adoptados, es decir, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nuevamente una respuesta que creo que la mayoría conocemos. ¿Quién tiene derecho a decir que es un hijo de Dios? Según la Escritura, a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Creemos por medio de la fe. Y eso nos da la oportunidad de acercarnos al Padre por medio de Cristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Mencionamos un poco acerca de ello, es paz para con Dios y una vida nueva. Sin lugar a dudas, usted está buscando tranquilidad y paz para su ser. Solamente en Cristo Jesús la podemos encontrar. Tendré que decirle, no busque más. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Siguiente concepto. La Escritura dice que somos santificados. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto? La santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿De qué manera somos santificados? Si no es por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Nuevamente lo voy a llevar a algunas citas importantes. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué eran algunos? Es la pregunta. Me voy a ir rápidamente a los versículos que están un poco atrás. ¿No sabéis, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, aquí el contexto, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra santificado quiere decir ser apartado para un uso especial. En el Antiguo Testamento nos encontramos con hombres llamados o que tenían el título del sumo sacerdote. Cada uno tenía la responsabilidad de que cuando entrara en el tabernáculo, en la presencia de Dios. ¿Quieres saber más acerca del tabernáculo? Hace como 5 domingos atrás estudiamos un poco acerca de ello. Como parte de esa responsabilidad debía llevar una mitra, un gorrito, digamos, en donde la característica principal era la leyenda que tenía al frente de su cabeza. Y esta leyenda decía: santidad a Jehová. Esto significaba que este hombre, este sumo sacerdote, tenía que estar apartado para las actividades del tabernáculo. Hoy en día, Jesucristo ahora ha sido puesto delante de nosotros como el sumo sacerdote. Sin embargo, como parte de nuestro vivir y como parte de nuestras acciones como hijos de Dios, parte de nuestra responsabilidad es vivir en santidad delante del Señor. Hemos de decir, o he de decir, que no estoy diciendo perfección delante de Dios, porque ¿quién de aquí es perfecto? Absolutamente nadie somos perfectos. Pero bien hemos de llevar un proceso de santificación o llevar a ser fruto de santificación de manera que nosotros podamos honrar al Señor con nuestra propia vida. Aquí el momento de reflexión. ¿Estamos honrando al Señor con nuestra vida? ¿De qué manera podemos entender esta santificación? Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. La Escritura dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, esta santificación es mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo.
Y tenemos una recomendación en la Escritura respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Algunos libros más adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. La Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y vuelvo a la pregunta, ¿estamos honrando a Dios con nuestras acciones? ¿Estamos honrando a Dios en nuestra manera de vivir? Juan capítulo 17, versículo 17. Y es que si nos hemos preguntado de qué manera nosotros podemos santificarnos delante de Dios, la Escritura dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿De qué manera podemos ser santificados? No hay otra manera, sino con la palabra de Dios. En algunos lugares hay quienes están en busca de los milagros, en busca de las señales. Y no es que esto sea malo, porque de alguna manera podemos reconocer que Dios manifiesta su gloria. Sin embargo, considero que mucho más importante que buscar a Dios mediante milagros, señales y prodigios, es importante buscarlo por medio de su palabra. Y es que como al ser humano nos gusta lo práctico, nos gusta lo espectacular, muchas veces no damos importancia a lo que verdaderamente significa la Escritura para nosotros. Y en donde está plasmada prácticamente, o está plasmado el amor de Dios para con todos nosotros. El asunto que esto conlleva un cambio de vida. Y la verdad es que muchos no quieren pagar el precio. Así que hemos de reflexionar en esto. La palabra nos habla acerca de un fruto de santificación. ¿De qué nos sirve que miles de personas reciban o sean testigos de los milagros, las señales, las maravillas, si yo no puedo ver en ella un fruto de santificación? En el Antiguo Testamento, los milagros, las señales y las maravillas tenían una función, y la función era llevarlos a Cristo Jesús. Si esta función no cumple su trabajo, no nos sirven para nada los milagros, las señales y las maravillas. ¿Me estoy explicando? Ahora, hemos de decir que, por supuesto, que anhelamos ver señales, milagros y maravillas. ¿No es así? Hemos sido testigos de milagros, señales y maravillas. ¿No es así? Somos testigos. Pero ¿de qué nos sirve ser solamente testigos? ¿De qué nos sirve ser solamente oidores y no hacedores de la palabra?
Por lo tanto, vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Porque somos movidos o atraídos o seducidos por los deseos de la carne. También hablamos un poco acerca de esto en las ocasiones anteriores. ¿Cómo es que Eva fue seducida? Porque el fruto le pareció muy atractivo. Para que no hagáis lo que quisierais. Y enseguida se manifiestan las obras de la carne. Márquelo, subrayenlo, estudienlo en casa. Las obras de la carne. ¿Cómo son manifestadas? Y a lo cual tendremos que decir, de acuerdo al versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos claros ahí? Hemos de decir que hoy en día para la comunidad no es un mensaje tan atractivo. Porque estamos tan cómodos, satisfaciendo apetitos de la carne. Pero la verdad es que la iglesia tiene que ser confrontada y nosotros como predicadores tenemos que ser muy directos, porque nosotros no debemos de disfrazar el evangelio. Y tenemos que ser tan claros, así como Dios es tan claro para con nosotros por medio de su palabra. Si usted conoce el carácter de Pablo, podemos notar en algunos puntos de su predicación, de sus cartas a las diferentes iglesias, el celo que tenía delante de Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, expresado en esta misma carta, en el libro de Gálatas, cuando en los primeros versículos del capítulo 1 les dice: oh, Gálatas insensatos. Esa era su predicación. Y era tan directo como debía ser. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los atrajo? ¿Quién los sedujo para escuchar filosofías, argumentos que no vienen de parte de Dios? Y era tan directo, fue tan directo como tenía que ser. Y hoy en día tenemos que ser tan directos como debe ser. Así que una vez que comprendemos que nosotros tenemos que manifestar un fruto delante de Dios,
de este proceso llamado santificación, llegaremos a un último proceso llamado glorificación. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, ¿cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos somos hijos? Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Jesucristo resucita y se aparece a algunos de los discípulos, Él les dice: esperen un momento, porque aún no he sido glorificado. La glorificación viene después de una resurrección. Y la verdad es que hemos de decir, conforme a las Escrituras, que nosotros esperamos el día de la resurrección. ¿Cuándo será el día? Aún no lo sabemos, pero esa es nuestra esperanza. Y que si bien tendremos que esperar juntamente con los muertos, esperaremos. Pero un día, dice la Escritura, seremos levantados, seremos resucitados. Y una vez que hayamos resucitado juntamente con Cristo, seremos glorificados juntamente con Él. Y llegaremos a este momento, de manera que podamos estar en su presencia. Vamos a concluir con lo siguiente. Hay tres conceptos en referencia a la santidad. Hay una santidad posicional, en la que lleva implícita la justificación. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso nos otorga una santidad posicional, una situación en el momento, instantánea. De ahí, de esa santidad posicional, pasamos a una santidad progresiva en la cual estamos ahora, en este momento, cada uno de nosotros. Y en el asunto de caminar en este proceso de santidad progresiva, puede que en el camino usted y yo nos equivocamos. ¿Usted se ha equivocado? ¿Ha cometido pecado delante de Dios? ¿Hemos? Porque hay un proceso que es progresivo. Gracias a Dios por su misericordia, que nos mantiene hasta el día de hoy aquí. Gracias a Dios por su Espíritu, que nos ha sellado. Y ese sello es una garantía para nosotros. Pero cuando termine nuestro periodo aquí en la tierra, esa santidad progresiva terminará llevándonos a una santidad permanente llamada glorificación. Y en donde todos aquellos que somos llamados hijos de Dios, nos reuniremos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahí, dice la Escritura, donde no habrá llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿No esperamos que sea mañana? No. Que Dios nos dé vida, que Dios nos dé salud. Sin embargo, hemos de decir que
hemos de decir que Dios tiene nuestros días contados, ¿no? Así dice la Escritura. Nuestros días están contados. Pero mientras podamos vivir en esta tierra, reciba la paz y haga la paz. Reciba el perdón, que de seguro ya lo recibió, y otorgue el perdón. Reciba la gracia, otorgue gracia. Y si hemos recibido misericordia, también podemos extender misericordia. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para hacer una oración delante del Señor.